estar hoy día porque están con algunas dificultades de señal donde viven, em, y ellos van a mirar después este video, como el anterior también. ¿Ya? Ok. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna pregunta? Está todo clarito entonces. El silencio otorga y el silencio nos dice, ah, ya entendieron. O si, o lo contrario, no entendieron nada. ¿No? Pero espero que sí se haya entendido hasta ahora, ¿no? Porque no han sido, estas dos lecciones no son complicadas para nada, sino son lecciones sencillas, eh, y que ya por lo menos despiertan un poquito el interés de saber un poquito más acerca de este acercamiento que estamos haciendo al texto bíblico, desde fuera, ¿no? Viendo su formación, para después ya introducirnos en un tema un poquito más complicados. Bueno, hoy día vamos a repasar esta lección. Yo aquí preparé un PowerPoint para compartir con ustedes y vayamos conversando respecto a lo que aparece en esta lección, porque en esta lección la temática que hay tiene que ver con el origen de la colección y conservación de eh, la Biblia, específicamente los materiales con que se usó desde el primer libro que se escribió hasta el último libro, ¿no? En lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Am, entonces vamos a ver varias diapositivas que yo voy comentando que tienen que ver con la materia de la lección uno, ¿no? Para que comprendamos un poquito más y a la vez se agreguen otros elementos que no están en la lección para que ustedes tengan ya quizá un panorama un poquito más amplio. ¿Bien? Ok. Vamos entonces con esto primero que aparece acá, que, que tiene que ver con los materiales, ¿no? Porque en, en la lección se habla del origen, cómo se origina la Biblia. Entendemos, como ya conversamos el jueves pasado, que el autor es Dios, ¿no es cierto? La Biblia tiene un origen divino, tiene un origen que no nace en el corazón del hombre, sino que nace en el corazón y la voluntad de Dios y que se transmite al hombre en un lenguaje de hombres, con condiciones de hombres, a este mundo que los habita los hombres, ¿ya? Entonces, eso ya lo pasamos un poquito después con los temas que vienen más adelante, como es la inspiración bíblica, ¿no? La inerrancia. Ahí vamos a profundizar un poco más respecto a eso. Y ahora, en esta lección, vamos a ver el origen en cuanto a los materiales, la colección de lo que fue constituyendo la producción, podríamos decir, de la Biblia, los 66 libros inspirados por Dios. ¿Ya? Entonces, en materiales, cuando se confecciona la Biblia en su origen, hay varios tipos de materiales que se utilizaron. Está, en primer lugar, el papiro, ¿ya? El papiro, ahí ustedes ven una fotografía. El papiro era una planta, ¿no? Podríamos decir que crecía a orillas del río Nilo. Y esta, esta plantita que ustedes ven ahí se procesaba como una tela, después se secaba y ya cuando se secaba se podía escribir, y allí se utilizaba mucho esto en aquellos tiempos, ¿no? Para eh, poder desarrollar lo que era la escritura, lo que eran los mensajes, lo que era la literatura, ¿no? La biblioteca, las pócimas y un montón de cosas que existían en aquellos tiempos. El papiro, ¿no? De Cyperus papyrus. Esa es la planta de donde se sacaba el papiro. Am, y el más antiguo
es de unos 4.500 años atrás. Es un papiro que eh, habla sobre la construcción de la pirámide Giza. Y este papiro se descubrió hace poquito nomás, hace pocos años, ¿no? Y es el más antiguo que hasta ahora se conserva allá en Egipto, en el Cairo, ¿no? Entonces, ahí tenemos este primer material con que también se empezó a escribir la Biblia. No es que se comenzó a escribir en este material primero, sino que la Biblia contiene muchos de sus libros escritos en papiro, porque los primeros materiales que se utilizaron para escribir los primeros libros, dicen algunos estudiosos, fue la tabla de arcilla, ¿ya? O también en piedra, como vamos a ver en aquellos entonces. Pero también estaba este otro material que se le llamaba el pergamino, ¿no? Y el pergamino eran pieles curtidas de qué animales, de ovejas, de cabras o de antílopes u otros animales. Y esas pieles se las preparaba de tal manera que quedaban bien, bien lisitas, ¿no? Y allí se procedía a escribir usando ciertos instrumentos especiales en aquellos tiempos. Bruce, como yo les digo, es recomendable leer a Bruce para introducirse más en todo esto de lo que es la confección de la Biblia y lo que fueron estos materiales. Dice que la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. Allí se producía material de escritura abundante y por eso se le puso el nombre pergamino, ¿no? A esta técnica para escribir, ¿no? Que era una piel de animal. Am, la Biblia también usó, aparte de pergamino, este material. Digo, la Biblia, autores bíblicos usaron también de este material para escribir algunas porciones de la Biblia. Y posteriormente, al siglo primero, siglo segundo, otros, como padres de la iglesia, también usaron este material para escribir de sus libros aparte de la Biblia, ¿no? Porque no solamente la Biblia se escribía en estos materiales, sino que muchos otros libros de otras culturas usaban de estos materiales. Bien, bueno, aquí tenemos el vitela. El vitela era también un cuero, pero específicamente de ternero, ¿no? De este animal. ¿Y qué pasaba con este cuero que se le teñía de púrpura? Y sobre ese material preparado se escribía. Y este material, dice Harold Greenlee, que también es otro autor que trata estos temas, dice que los rollos más antiguos de cuero son de alrededor del año 1500 antes de Cristo, ¿ya? Y posiblemente algunos pasajes de los libros del Antiguo Testamento se escribieron por allí en este material también, ¿no? Había mucha literatura, aparte de los eh, 39 libros que nosotros entendemos y conocemos inspirados del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, habían, digo, muchos libros más, miles de libros más, en aquellos tiempos que no eran de la cultura hebrea, eran de otras culturas, ¿no? Y que escribían mucho, y quizás mucho más de lo que escribían los hebreos. Y usaban, esas culturas usaban también este material, ¿no? En este caso estamos hablando de vitela. Bien, pero también aparece este otro que se llama ostraca. Ostraca eran fragmentos de vasos de cerámica que se habían roto y que ocupaban, ¿no? Ese, ese, ese fragmento para escribir en ellos.
y escribían usando una tinta especial. No, no eran muy extensos, sino que eran más resumidos, pero también se usaban estos fragmentos que se llamaban ostraca y tenían la particularidad de que se conservaban mucho mejor que los papiros, ¿no? Por la misma materia de la cual estaban hechos. Eh, y son fragmentos que también los arqueólogos han encontrado. Muchos de estos fragmentos la arqueología ha dado a la luz. Eh, Fragmentos de los nombres, incluso en el Nuevo Testamento, de algunos personajes, fragmentos, ¿no? Ostracas que mencionan a un rey o alguna ciudad, algún lugar. Bueno, eran escritos en este tipo, ¿no? de objetos llamado ostraca. Bien. Y junto con eso estaban las tablillas de arcilla, las famosas tablillas de arcilla. En las tablillas de arcilla, mira, que se usaban, eran más antiguas que los papiros, ¿no? 5.500 años antes de Cristo, ¿no? Eh, Era en ese tiempo como el material que más se utilizaba para escribir, ¿ya? Y también se usaban algunos instrumentos especiales fabricados para escribir en estas tablillas donde había una madera y sobre esa madera se ponía un tipo de cera especial y sobre esa cera que se trataba se escribía, ¿no? Se usaba mucho con las civilizaciones, como dice allí, la Sumeria, la Mesopotamia, los hititas, usaban mucho de esto, de este material para escribir. Y posiblemente algunos fragmentos de los libros del Antiguo Testamento, de los primeros libros del Antiguo Testamento, puede que hayan sido escritos en este tipo de material. ¿Mm? Puede haber sido. Y estos instrumentos que también se usaban, porque para escribir en piedra o en arcilla tenían que usarse algunos instrumentos especiales, como el caso del cincel, ¿no? Que era un instrumento de hierro donde se grababan específicamente en piedra. Si tú ves, por ejemplo, la cita de Segunda de Reyes 20:20, ahí se mencionan estos instrumentos, ¿no? Que también usaban los hebreos, porque los hebreos también escribían, no solamente escribieron los libros que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, sino que escribieron también otras literaturas, ¿no? Eh, que se perdió o que se han descubierto. eh, bueno, hay mucho de eso, ¿ya? Y este otro instrumento llamado el estilo metálico, que era un instrumento de cabeza plana, con forma de cuña, y se usaba para hacer inscripciones en arcilla y en tablillas de cera, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Eran confeccionados entonces con esa particularidad. Em, Así como, ¿se acuerda de los picapiedras cuando escribían una cartita a los picapiedras, ocupaban un mazo y escribían sobre la piedra, ¿no? Bueno, algo así, pero no tan bruto como eso, ¿no? Pero instrumentos como eso es lo que se usaban en esos tiempos, ¿ya? Y el más delicado que se usó para escribir, quizás de una manera más fina, fueron los papiros que mencionamos al principio, ¿ya? También estaba la pluma, que era una caña con punta eh, especial, ¿no? Porque era hecha de juncos, que también crecían en el río Nilo, que medían entre 15 a 40 centímetros de largo. En Jeremías capítulo 8 versículo 8 se menciona también de este instrumento. Y se usaba para escribir sobre la vitela, el pergamino o el papiro, ¿no? Porque la tinta era confeccionada de carbón, de goma y de agua. En algunos casos también
molían algunas conchas de mat para darle más resistencia y que perdurara más, ¿no? Ese escrito. Entonces, como está en este dibujito acá, ¿no? Había un frasquito donde estaba la tinta, ahí se untaba y se escribía sobre estos otros materiales. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está clarito, ¿no? Bueno, estos materiales eran con los que se escribió también la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia ahora en papel, la tenemos digitalizada, en video, bueno, en muchos formatos, pero en su origen se ocupaban estos medios, estos instrumentos, estos materiales que ya no se utilizan hoy día. Quizás por allí, en alguna, mm, no sé, localidad aislada de la civilización, alejada de toda la tecnología de modernidad, puede que usen quizás alguno de estos medios como para eh, escribir o hacer algo o dibujar, ¿no? Vemos entonces en los materiales cuáles eran: papiro, pergamino, vitela, piedra, tablas de arcilla, ¿no? Ostraca, donde se escribía en ese entonces, con el estilo, con la pluma y con una tinta especial, ¿ya? Entonces, cuando escribían, sobre todo cuando escribían en papiro, ¿no? Esos papiros, cuando eran muchos, se iban hilando uno al otro para formar rollos, ¿no? Y de aquí van a surgir estos términos, ¿no? Aplicables a estos escritos que se utilizaban con esta materia prima, como decíamos anteriormente, y el concepto que se va a utilizar especialmente para los papiros, cuando eran varios y que se iban a unir, era rollos, ¿no? Y se hacían pegando hojas de papiro unas contra otras y luego enrollando largas tiras alrededor de un madero especial para enrollar este papiro que era como el papel, ¿no? Y la escritura se hacía por un lado, finalmente por un solo lado. Y si se escribía por dos lados, el papiro tenía un nombre, y ese nombre era opistógrafo. Si tú vas al libro de Apocalipsis, te vas a encontrar que cuando Juan tiene la visión del cielo, vio un librito que era amargo para comer, ¿te acuerdas? Dice que ese libro está escrito por los dos lados, ¿no? Se refería a al opistógrafo, ¿no? Que era un papiro que se escribía por ambos lados, pero en lo general se escribía solamente por un lado. Y está el caso del libro de Isaías, el rollo del libro de Isaías, que mide aproximadamente 70 metros. Mira, 70 metros de largo ahí. ¿Te imaginas tenerlo ahí y leer todo el libro de Isaías? Eh, Tremendo. Y esto en razón de los descubrimientos de los famosos rollos del Qumran, ¿no? En el año 1948, donde hay varios libros del Antiguo Testamento que se descubrieron y que son justamente papiros que estaban en vasijas de greda, ¿no? Y de a poco lo han ido traduciendo y ordenando, ¿no? Porque son muchos manuscritos que se descubrieron allí. Entonces, Isaías, como el rollo, ¿no? Mide aproximadamente 72 metros de largo y 27 centímetros de ancho, ¿no? Ese es el rollo. Y aquí en la Biblia también eh, se hace mención en el Nuevo Testamento, también Pablo habla del pergamino, cuando ¿te acuerdas en el texto de Timoteo que les traiga su capa y los libros y el pergamino, ¿no? Haciendo referencia a estos materiales que en ese entonces habían sobre los libros que estaban escritos en ese momento, ¿no? Estos libros, especialmente los del Antiguo Testamento.
Ya ahí está el rollo. Y después de los rollos va a aparecer otra forma, que es el códice, o el códice, o el códex, ¿ya? Que es una forma de libro. Es una forma de libro, ¿por qué? ¿Qué va a pasar acá? Aquí ahora van a juntar los papiros o los manuscritos y van a hacerlo como hoja, ¿no? Tipo libro como el que está acá. Y estos van a ser los primeros libros, podríamos decir, en términos ya populares, así como lo conocemos hoy día, que se van a empezar a utilizar ya a contar del siglo segundo en adelante, ¿no? Y esto se hacía justamente con el fin de facilitar la lectura y reducir un rollo de 72 metros, como el caso de Isaías, a tener ahora como páginas, pero eran páginas más gruesas, no tan delgaditas como las que tenemos hoy día, porque hoy día tú tomas una Biblia, la Biblia que tengo yo, una página muy delgadita, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. Entonces también eran libros abultados, los códices eran textos abultados, y sobre todo los que tenían mayor cantidad de libros. Entonces, estos códices van a empezar a utilizarse ya a contar del siglo segundo en adelante. Ya no van a ser rollos, sino que van a ser esta forma de escribir. Y el material predilecto, por supuesto, va a ser el pergamino, perdón, el papiro, ¿ya? Y por ahí algunos también códex que van a ser escritos en pergamino, pero van a ser mm, más toscos, ¿no? Pero hay por allí también algunos de esos, ¿ya? Entonces, rollos y códices, ¿no? Fueron los primeros, eh, podríamos decir, formatos que se utilizaron para escribir los libros de aquel entonces. Y la Biblia se escribió con estos formatos, ¿no? Con rollos y posteriormente con códices. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Avanzamos entonces. Vamos bien, Ya, vamos bien. vamos bien. Eh, Como estamos haciendo este acercamiento al texto bíblico desde fuera, no estamos analizando su contenido, sino que su formato, los materiales, ¿no es cierto? Su formato de aquello entonces. Hay que recordar que los libros que se escribieron en estos materiales que hemos mencionado usaron tres tipos de lenguaje ahora, tres tipos de idiomas de ese entonces. Uno, el hebreo, el arameo y el griego. ¿Ya? El arameo, como ustedes ven acá, ahí dice Elohim, tenía esa forma. El arameo que era muy parecido al hebreo, pero tenía algunas variaciones, ¿no? Como la terminación de la Hei, que esta es la consonante, acá termina con Men, que es la M en hebreo, acá la Hei, que es como la H, le van a agregar un puntito arriba, otro puntito abajo, van a ser las diferencias, ¿no? De hecho, Jesús también habló un poquito de arameo, ¿no? Y algunos escritos fueron escritos del Antiguo Testamento en porciones, en pasajes en arameo. Creo que por allí en la lección aparecen algunos de esos pasajes que se escribieron en arameo, que son poquitos, pero son fáciles de distinguir para los especialistas, ¿no? Los lingüistas. Y el griego, teos, ahí dice teos, ¿no? Es el otro idioma, el koiné, que era el idioma popular griego del primer siglo, fue utilizado para escribir el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso yo creo que es básico, eh, lo sabemos muy bien, y como este es un diplomado para los maestros de iglesia, los profesores de iglesia deben saber muy bien también esto, deben manejarlo también porque los estudiantes hacen preguntas sobre la Biblia, no solamente del contenido, sino a veces también sobre los materiales, cuándo los papiros, los manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces, es un instrumento importante para el maestro de iglesia tener, ¿no es cierto?, claro, por lo menos estos conceptos básicos, ¿ya? Aquí está estas porciones que aparece
escrito en arameo el Antiguo Testamento. Aquí tenemos Esdras, ¿no? El capítulo 4, capítulo 18, en Daniel también, ¿no? En un versículo en Jeremías 10, 11, y una palabra en Génesis 31, 47 que fue escrito en arameo, ¿no? Los demás, todo en hebreo, ¿no? Y el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento en griego, pero especialmente el famoso griego koiné, que era el idioma popular de ese entonces, no era el coloquial, era el popular, ¿ya? Bueno, eso respecto al tema de los idiomas que se utilizaron para escribir la Biblia. Estamos hablando de aquellos años, ¿no? Más de 2000 años atrás, 2500 años atrás. Y si vamos más atrás al Antiguo Testamento, casi 4000 años, ¿no? Donde en todo ese proceso hubieron más de 40 autores, como vimos, ¿no? Distintos continentes, distintos idiomas, distintos materiales, se fue constituyendo la formación de las Sagradas Escrituras. Y con estos materiales que ya les he mencionado. Bien, y si hablamos de la Biblia, eh, entramos a este terreno donde aquí empiezan los especialistas a introducirse aún más en lo que es la confección del texto bíblico, ¿no? Hablamos de los papiros, que son este material, ¿no? Que se usó para escribir y que formaron los rollos y posteriormente los códex o códices. Bueno, estos papiros son manuscritos, porque todos estos son escritos a mano, por eso manuscritos, pero se fueron descubriendo a medida que iba pasando el tiempo, porque no se descubrió toda la Biblia así de repente. No es que alguien descubrió todos los libros del Antiguo Testamento al mismo tiempo y después todos los libros del Nuevo Testamento al mismo tiempo. No, es un proceso, ¿no? Y en ese proceso, los biblistas han estado reuniendo lo que son los papiros. Y los papiros, hay papiros y códices, hay más de 3000, ¿no? Hasta este momento, oficialmente catalogados de el texto bíblico. Hay muchos papiros de otros libros, ¿no? De la cultura egipcia, de la cultura babilónica, etcétera, etcétera, que también tienen muchos papiros, como la Biblia. Entonces, los papiros son estos manuscritos que fueron reuniendo los descubridores para ir dándole forma a todo lo que fue la confección del texto bíblico y llegar a decir, estos libros o estos pasajes realmente son fidedignos o no son fidedignos. Y te van a decir, ¿en qué papiro está? ¿Está en los manuscritos más antiguos? ¿Aparece o no aparece lo que dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante? ¿Aparece en los manuscritos más antiguos ese pasaje? Algunos te van a decir, no, no aparece en los manuscritos más antiguos, por lo tanto es un texto dudoso, ¿no? Y los van catalogando con letras A, B, C, D. Si es D es porque es muy dudoso, si es A, no, es fiable, ¿no? De acuerdo a los manuscritos, porque el manuscrito, entre más antiguo sea, más cercano al original, no hay ningún libro original que se haya descubierto en la Biblia, son todos copias de copias de copias. Entonces, si ese manuscrito que se descubrió es más cercano al original, le da más fiabilidad, ¿no? Tiene más peso para creer lo que dice ahí. Entonces, de esos papiros hay varios. Por ejemplo, están los famosos papiros de Chester Beatty, que es el Chester Beatty el que compró estos papiros que estaban como ahí arrumbados, no le daban la importancia. Y en 1930 compró estos papiros, estos famosos papiros, el papiro 45, ahí figura el número, que es el Chester Beatty 1, no tienen toda una clasificación para estos escritos. El papiro 46 y el papiro 47. Por ejemplo, en este papiro, el papiro 45 de Chester Beatty, contiene 30 hojas de un códice. ¿Qué son los códices?
Son los libros, ¿no es cierto? Primeros libros en papiro aquel entonces. Eh, Contiene 30 hojas de un códice, que en su origen tenía 230 hojas, contiene los cuatro evangelios y hechos, pequeñas porciones de hechos. Y fueron escritos en el siglo tercero después de Cristo. Y se encuentra en el Museo de Dublín en Holanda. Fijan, el tercer siglo. Entonces, este papiro es muy valioso para los biblistas, lo que dice allí en los cuatro evangelios, lo que dice allí de hechos, porque está de una data del tercer siglo después de Cristo, ¿ya? Y otra característica que van a tener estos manuscritos, y creo que más adelante viene, pero se los digo aquí, es que se van a distinguir por los manuscritos minuscui y los manuscui, o los unciales, ¿ya? Los unciales son los manuscritos que escribieron como en letra mayúscula. Esos manuscritos unciales son los más antiguos. Y los minuscui son los manuscritos que van a aparecer ya a contar del siglo 8 9 después de Cristo, fueron escritos en letra como minúscula, unida. Y esos se les asigna menos peso que a los unciales, como en este caso al papiro 45 de Chesterberry. Está el papiro 46, eh, que tiene 86 hojas, ¿no? Donde está acá algunas epístolas del apóstol Pablo y estas citas que aparecen acá. Y pertenece al año 200 después de Cristo, ¿ya? Entonces, para los biblistas es muy importante la fecha del manuscrito y la cotejan también con otros manuscritos para ver si hay alguna contradicción, en cuántas veces aparece o no aparece, y hay una serie de términos que uno va entendiendo, pero eso se va a ver cuando ustedes estudien hermenéutica y exégesis. Allí uno se introduce a los términos técnicos que se utilizan para estudiar un manuscrito, un papiro. Aquí yo solamente los menciono, ¿no? Y lo único que decir acá que entre más antiguo, mejor, ¿no? Como en este caso de los papiros. Entonces, hay varios papiros, uno importante tiene que ver con este de Chester Beatty. Bien, y este es el papiro 45 que mencionábamos anteriormente, que corresponde a Hechos, el capítulo 8 34 en adelante. Y es rayado un trozo, ¿no? Porque los habilita en el trabajo de unir piezas, trozos por aquí y por allá, y que cuadre. Es todo un trabajo muy minucioso y de larga data. Bien, tenemos también estos otros eh, que son también importantes. En realidad, todos los papiros son importantes, todos son importantes. En este caso, el papiro 52 que aparece acá dice que es el más antiguo del Nuevo Testamento, cerca del año 125 después de Cristo. Esta imagen de papiro ustedes siempre la van a encontrar, no siempre, sino que generalmente van a encontrar los diccionarios bíblicos, porque es como la más común de un manuscrito más antiguo y más cercano al original, ¿ya? Y es la cita de Juan 18, ah, y es un papiro muy, muy importante, ¿no? Que está en Manchester, eh, en la librería Ryland. ¿Ya? Entonces, son fragmentos, pero muy importante porque ese fragmento lo que dice, los estudiosos van dándole
más autenticidad, certeza a lo que el texto bíblico nos dice a nosotros hoy. Tenemos este otro papiro, los papiros de Bodmer, que también son importantes. ¿Ya? 1955. Está en Ginebra estos papiros. Y aquí aparecen como ejemplo, yo puse solamente esto, el papiro 66, que tiene Juan capítulo 1 al capítulo 14 y del año 175 después de Cristo. El papiro 72, fechado en el siglo tercero, el 74, sí. Entonces, muchos de estos fragmentos se han descubierto y la data de estos papiros son importantes para los biblistas, los estudiosos, porque eh, les da certeza de que la Biblia que tenemos es realmente la Biblia que contiene el contenido que Dios quiso transmitir a través de esos hombres que inspiró el Espíritu de Dios, ¿no? Pero como a mucha gente le gusta estudiar, investigar esto, quiere hilar más finito, ¿no? Y hace el trabajo de toda su vida de investigar, de estudiar, de traducir, de ir a buscar más manuscritos. De hecho, eh, hasta hace poco se seguían descifrando algunos manuscritos de los rollos de Qumran, que fue descubierto en el año 1948. Muchos años han pasado, y aunque dicen que ya están todos traducidos, pero no, parece ser que no es así, como dicen algunos estudiosos, que algunos faltan traducirlo, porque requiere mucho tiempo. Este papiro, el papiro 66, no de Bodmer, que es una colección compuesta por unos 50 manuscritos en griego descubiertos en Egipto en el año 55-56, que es la mayor parte eh, que se conserva en esta biblioteca llamada Bodmerianis en Colonia, cerca de Ginebra, y contiene parte de los evangelios de Juan y Lucas, así como las epístolas de Pedro. Uno, si tú te acercas a querer ver directamente un manuscrito, vas a encontrarte con algo parecido a esto. No vas a entender nada. Va a haber puros monitos jeroglíficos escritos, no vas a entender nada. Porque todo está en griego, ¿no? Y en un griego, como decía, uncial o minuskei, un griego totalmente distinto al griego de ahora, como también el hebreo, porque el hebreo no tiene vocales, solamente son consonantes. Eh, ¿Cómo suena la A cuando hay puras consonantes? ¿Cómo pongo la A? ¿Cómo se equivoca? ¿Va una A o va una E, una I, una O, una U? Bueno, eso los hebreos son los que eh, tienen esa particularidad, ¿ya? Que vamos a verlo más adelante. Tenemos también ahora los códices. Si hablamos de los papiros, ¿no? Los papiros, estos rollos o estos manuscritos, ¿no? Escritos, em, como ya mencionaba, algunas partes de la Biblia, libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero ahora pasamos a los códices, que ya son estos como libros, ¿ya? Y uno de los códices importantes es el sinaítico, que es el 01, y se le identifica con la letra hebrea que es esta, la Aleph, ya el código sinaítico. Este código o códice, eh, descubierto por Tischendorf, un alemán, fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina, allá en el monte Sinaí, en Israel. ¿Y qué contiene? Contiene todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, y también contiene algunos escritos de esta famosa epístola de Bernabé, pastor de Hermas, que son escritos del siglo primero, segundo, después de Cristo, ¿no?
Y este está en el Museo de Londres. Tiene fecha del año 350 después de Cristo. Entonces, es un códex muy importante por la fecha y por los libros que contiene. ¿Ya? También tenemos este otro códex que es el Alejandrino, que también es un... En realidad vamos a ver los cuatro códices más importantes, ¿no? Aunque hay más. El Alejandrino en este caso, ¿no? Que contiene todo el Antiguo y Nuevo Testamento con algunas lagunas en Mateo, en Juan, Segunda de Corintios. Se escribió en Egipto y el texto griego, porque esto está escrito en griego, es inferior, dicen, al sinaítico, al códex que mencioné anteriormente. Em, y este está, em, este códex, ¿no? Fue donado a la Biblioteca Patriarcal de Alejandría y está fechado en el siglo quinto después de Cristo. Muchos de estos escritos están en la librería del Vaticano, en Roma, otros están en Inglaterra, otros están en Jerusalén, ¿no? En Holanda también, están en distintas partes. Pero también tenemos este otro, que es también importante, el Codex Vaticano, que fue escrito un poco antes del Codex Sinaítico, contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y falta el libro de Hebreos, esas porciones, el Apocalipsis y las epístolas pastorales. Pero también son fechados por allá por el siglo quinto después de Cristo, ¿no? Entonces, son muy relevantes para lo que son los escritos bíblicos. Y tenemos también aquí, mira, aquí aparece una palabra que no habíamos visto, ¿no? Que es el palincesto en este códice efraínita. Palincesto es un término que se les da a, a los pergaminos. ¿Recuerdan qué es el pergamino? Hecho en base a cuero. Sí, de cuero, ¿no es cierto? De algunos animales. El palincesto es un pergamino que fue escrito originalmente, pero después se borró y sobre ese escrito se escribió algo más, otra cosa. Entonces, son eh, manuscritos escritos dos o tres veces. A eso se le llama palincesto, ¿ya? Y este códice efraínita es un palincesto, el más importante del Nuevo Testamento, porque se escribieron los libros del Nuevo Testamento, pero bajo esos libros había escrito habían otros escritos, ¿no? Entonces, como que se borró todo y se escribió algo nuevo sobre ese pergamino, ¿ya? Entonces, este códice está en la Biblioteca de París, contiene 64 hojas del Antiguo Testamento y 145 hojas del Nuevo Testamento, ¿ya? Pertenece al siglo quinto después de Cristo. Yo aquí le estoy mencionando nombres, ¿no? Que son importantes para los biblistas, los que quieren conocer el origen, la colección, ¿no? De los libros, la conservación de los libros de la Biblia, ¿no? Que manejan estos términos que yo les he estado compartiendo en esta ocasión. Bien, está el Códice de Besa, que también es un códice muy importante, que es el más antiguo código bilingüe, porque está escrito en griego y en latín, ¿no? En una parte está en griego, en la otra parte en latín. Es como la famosa Biblia políglota complutense que fue escrita en tres idiomas, como se les puede mostrar rápidamente, ¿no? Ya, justamente, nos vamos ahora, vimos eh, los papiros, la importancia de los papiros, ¿no es cierto? Y también los códices. El códice más importante
Hay muchos más, pero yo solamente les mencioné los más importantes. Ahora, brevemente, vamos a ver las traducciones bíblicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. Bueno, todo esto como les dije, en la lección aparecen solamente a veces nombres. Aquí estamos ampliando un poquito más lo que ya en la lección ustedes han visto, ¿no? Respecto al origen, colección y conservación de la Biblia. Esta página ustedes la pueden buscar, Ethnology. Es una página que trabaja para ver los idiomas en el mundo, ¿ya? Y dice que actualmente hay 378.000 idiomas vivos en el mundo, actualmente. Y en el año 2021, la Biblia se había traducido a 717 idiomas, la Biblia completa, ¿ya? 717 idiomas. Y el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, se había traducido a 1582 idiomas. Y porciones de la Biblia, Salmos o el Evangelio de Juan o algunos libros, se han traducido a 1196 idiomas distintos. Entonces, en total, se ha traducido la Biblia completa o en partes o porciones a distintos idiomas, que pueden sumar 3495 actualmente. Pero si lo comparamos con todos los idiomas que hay en el mundo, que son 7338, eh, ya la mitad, un poquito más de la mitad, por ahí estamos, ¿no? Falta la otra mitad, ¿no? Que no conoce la Biblia. En este momento somos como 8000 habitantes en el mundo, ¿no? Y de esos 8000 habitantes, se nos dice que 3000 3.000 millones son aproximadamente cristianos. Entonces, hay esto todavía por hacer, ¿no? Respecto a compartir la palabra de Dios. Vamos a ver algunas traducciones rápidamente. Partiendo en orden de la Septuaginta, que también se menciona en la lección, o la versión de los 70, hay toda una historia que ustedes tienen en la lección. Eh, es la primera Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? Que se traduce al griego de ese entonces. Estamos hablando allá por el año 250 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? No solamente estaban los libros que conocemos nosotros del Antiguo Testamento, sino que también estaban los apócrifos que tiene la Iglesia romana, pero que no tenemos nosotros, y otros libros más que se tradujeron para ponerlo en la biblioteca de Alejandría de ese entonces, ¿ya? La Septuaginta y el Nuevo Testamento, los discípulos leían esta Biblia. Jesús de seguro también leyó una porción de esta Biblia. Hacían mención aunque no dicen la Septuaginta, pero cuando citan el Antiguo Testamento, de seguro que estaban haciendo mención a este texto. ¿Ya? Eso para el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva en el Nuevo Testamento estuvieron leyendo la Septuaginta, pero a la vez en el siglo primero estuvieron compartiéndose cartas, ¿no? Que en ese entonces empezaron a escribirse a través de los apóstoles. No solamente escribían los apóstoles, aunque Dios escogió a algunos apóstoles para que sean inspirados por el Espíritu para escribir esas cartas que nosotros conocemos. Pero también hubieron hombres que no fueron apóstoles y que Dios también lo usó para escribir. ¿Y quién fue ese hombre? ¿Que no era apóstol? Lucas. Lucas, justamente. Escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Él no fue apóstol, pero Dios lo escogió para que escribiera ese Evangelio. Habían también apóstoles y otros más que escribían, pero los escritos de ellos no fueron considerados dentro de lo que se denomina el canon bíblico, ¿no? Los libros inspirados por el Espíritu Santo. Y en realidad en el siglo primero había muchos escritos y evangelios que no eran inspirados, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Abraham, el Evangelio de Moisés, muchos evangelios.
¿no? Estaban los gnósticos que escribieron mucho acerca de Jesús también, a su manera, a su pinta. Marción fue el primero que hizo su primer canon bíblico que dijo todos los libros del Antiguo Testamento no quedan acá, del Nuevo Testamento solo los que hablan del amor de Dios, eso van a constituir para él la Biblia, ¿no? Entonces, en ese tiempo habían escritos que circulaban y que hablaban después de la muerte de Jesús, de sus milagros, de todo lo que hizo. Pero Dios escogió solamente a algunos hombres para que recibieran la guía del Espíritu Santo y escribieran así el Nuevo Testamento, ¿ya? Va a surgir en el año 382 después de Cristo esta Biblia, esta primera traducción completa de la Biblia que es la Vulgata Latina, ¿ya? La Vulgata. Eh, en latín, porque era el lenguaje popular de ese entonces, ya no era el hebreo, ya no era el griego que veíamos, sino que ahora está el latín, aunque en el tiempo de Cristo también, eh, aparte del griego, también se hablaba el latín, los romanos, ¿ya? Entonces, la Vulgata Latina va a trabajarla Jerónimo, San Jerónimo. Por eso el 31 de septiembre los católicos también celebran en septiembre el mes de la Biblia, porque el 31 de septiembre del año 1300 y tanto, que se conoce, muere Agustín, San Jerónimo, y a él lo consideran, bueno, el primer padre de la iglesia que escribió la Biblia completa. ¿Y cuál fue esa? La Vulgata. ¿Ya? Y esta Biblia va a ser la Biblia predilecta para los romanos. Van a elevarla a una categoría de ser la Biblia, la única Biblia infalible, ¿no? Como para los evangélicos la Reina Valera, ¿ya? Para los romanos es la Vulgata Latina, ya que tiene una aceptación y una... Si ustedes, bueno, yo lo recomiendo, si quieren saber más, rápidamente lean lo que pasó en el Concilio de Trento en el año 1645 respecto a la Vulgata, ¿ya? Después está esta Biblia, la Pechita, que es una versión simple o común siriaca, ¿no? Aramea, que es del siglo noveno después de Cristo. Y es importante justamente porque es la primera Biblia completa, ¿no? Que se traduce a este idioma, al siriaco, el arameo tardío. Y tenemos la que yo le mencionaba anteriormente, la famosa políglota complutense, en el año 1522, que es una Biblia interesante porque está escrito en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. No, son tres columnas. Em, y solamente hubieron 600 copias publicadas. Pero ahí se rescataron algunos ejemplares, me parece, se reescribieron y bueno, así era la pechita, ¿ya? Y el otro texto importante es este, el Textus Receptus del año 1516. Erasmo de Rotterdam escribe todo el Nuevo Testamento en griego, basándose en los manuscritos que hasta esa fecha, 1516, habían descubierto, más la Vulgata que había sido traducida. Entonces, este texto Receptus va a ser podríamos decir, la matriz con la cual va a trabajar principalmente todas las Biblias Reina Valera. Se van a basar en el griego del Nuevo Testamento, en el Textus Receptus, ¿ya? Después va a surgir el texto crítico ya por el año 1800, donde son otros manuscritos que se escribieron posterior o que se descubrieron posterior al año 1516, cuando Erasmo escribió este texto Receptus. Y ahí se agregan algunos datos importantes, interesantes a tenerlo a considerar. Ok, está la Biblia que del año 1526, importante, la Biblia de Lutero 1522, ¿no? Que fue la Biblia que se tradujo al alemán. Em, También tenemos esta famosa King James del año 1602, ¿no? Al inglés, Biblias importantes, y la Biblia del Oso, el año 1569,
que es la primera traducción completa de la Biblia al castellano de ese entonces por Casidoro de Reina, ¿no? Y revisada después por Cipriano de Valera, por eso la conocemos como Reina Valera, ¿ya? Y, pero se basó en el texto recepto, como veíamos anteriormente. Y de la Valera se hicieron otras revisiones después, la de 1662, 1909 al 95, y está interesante, la Valera 2011, porque esta Valera contemporánea hace una traducción desde la Septuaginta, el Antiguo Testamento, ya no es los masoretas, como vamos a ver, sino que la Septuaginta y el Textus Receptus de Erasmo. No, no, la Reina Valera no se despega del Textus Receptus. La NBI va a usar como matriz en griego el Textus Criticus del año 1800 y tanto. Es otro, con otro descubrimiento. Pero eso quizás más adelante, si tengamos tiempo, lo vamos a ver. Pero eso se profundiza un poquito más en exégesis y hermenéutica. ¿Ya? Ya, la división de capítulos, porque hoy día tenemos la Biblia en capítulo y versículo, pero así en los originales no estaba, ¿no? Eso vino ya con el Renacimiento, con la invención de la imprenta, ¿no es cierto?, por Gutenberg. Y yo le hablaba de los masoretas, ¿no? Que los masoretas fueron estos judíos que quisieron mantener la tradición, por eso masora, eso significa masora, mantener la tradición, que estuvieron desde el siglo cuarto al X, en la Edad Media, para mantener lo que era en la fonética, la pronunciación y el escrito de los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y qué hicieron ellos? Para mantener la pronunciación de una palabra, por ejemplo, Elohim, ¿ya? Que aparece en Génesis 1, le pusieron puntitos que iban a representar, no ahí tienes que pronunciar como una A, tres puntitos, como una E, una rayita, como una O, una rayita y un punto. Entonces, le pusieron esa puntuación a las consonantes hebreas para mantener la tradición de la pronunciación y cómo se lee cuando estaba leyendo. ¿Ya? Entonces, es un trabajo importante que hicieron los masoretas. Si tú tomas hoy día un diario en hebreo, no van a tener vocales, siguen con las consonantes, pero ellos saben qué vocal va a esa formación con esas consonantes, ¿ya? Pero los masoretas hicieron ese trabajo, ponerle puntuación, importante. Y este sujeto, el siglo tercero, perdón, décimo tercero, Stefan Lanton, él va a comenzar el trabajo de divisiones en capítulos, como conocemos hoy día la Biblia. Recién, ahí, en el año 1200 y tanto, se ponen capítulos, capítulo uno, capítulo 2, como leíamos nosotros, ¿no es cierto? Y ya en el año 1551 se perfecciona todo lo que había hecho este sujeto anteriormente y se va a aplicar este sistema llamado Lantón por él, ¿no? Para que desde ahí en adelante la Biblia aparezca ya con capítulos y con versículos, así como la tenemos ahora. Entonces, ha sido todo un proceso. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. No podría seguir hablando mucho más de esto, pero hasta ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tan calladito hoy día, parece que están No, parece que el frío les pastor, congeló la lengua. No, eh, pastor, explicó muy bien. Ya, muy bien. ¿Sí? Y no, después lo voy a ver de nuevo. perdón. Bueno, sí. Dígame, hermano David. Sí, que me impresiona como la cantidad de información y qué bueno tener este material, saberlo, comprenderlo y realmente cómo ha sido todo este proceso de la escritura y esta, como, no es como, es como harta información que es como muy interesante, pienso yo,
profundizar más allá, Dios mediante tenga el tiempo, pero sí, no, eso, como está impresionado con tanta información que hay que uno a veces no la conoce como tan así nomás, dicen, ah, la Biblia nomás, pero si uno se pone a analizar cómo fue escrita y todo este proceso fue largo y también complejo, eso. Así es. Impresionante. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, Pastor, yo quería comentar solamente que muchas gracias por todo el trabajo, porque realmente sintetiza bastante y bien gráfico lo que está escrito en el texto, que es distinto ir leyendo con mirar las imágenes, por lo menos a mí me ayuda bastante. Y lo otro, agregar solamente que es bueno tener este conocimiento, si bien es cierto, uno no va a estar hablando de esto a veces, a lo mejor una clase así cotidiana o todas las veces, pero importante saber, como decía el hermano, todo ese proceso que hay que hoy día tener en, en el celular o escrito y a veces no valorar lo que tenemos en nuestras manos hoy en día. mm, ¿Cuántos sacrificios no hubo por preservar estos escritos de un siglo a otro? Y hoy en día podemos tener 10 Biblias en la casa y a veces ni siquiera tomamos una. mm, Entonces, realmente esto hace un poco más de conciencia. así es. Tal cual como dice usted, querida hermana. ¿No? Valorar la palabra de Dios, no solamente porque es palabra de Dios, inspirada por Dios, sino que todo el trabajo y cómo el análisis objetivo y aún científico, histórico, arqueológico, eh, respaldan enormemente lo que ha sido la evolución de la Biblia hasta hoy día. Es tremendo. Bueno, a estudiar entonces ahora la lección número 2, ¿no? Esta lección también es importante porque nos lleva a poder seguir adentrándonos aún más al texto bíblico, porque nos va a llevar a la arqueología bíblica. La arqueología a muchas personas les gusta, a mí también me gusta bastante. Yo les recomiendo buscar en Netflix, ¿no? En Netflix, porque ahora todo el mundo tiene Netflix, ¿no? Pero en Netflix hay varios documentales de descubrimientos, ¿no? De las tumbas de los faraones, descubrimiento del Neandertal, hay un último documental que habla justamente de cómo fueran, como bien digo, vivieron eh, estos llamados Neandertal, ¿no es cierto? Que es la clasificación que le dan a estos seres entre humanos y primates, ¿no? Pero también hay varios documentales que hablan sobre la Biblia, ¿no? Pero son documentales que muchas veces están cargados con una visión más, podríamos decir, escéptica, ¿no? Más de crítica, más que de darle peso serio, real al texto bíblico. Pero es interesante analizarlo por justamente los hallazgos arqueológicos que van mostrando, ¿no? Respecto a documentos bíblicos, a personajes bíblicos, a ciudades bíblicas, a lugares, etcétera, etcétera. Así que un buen pasatiempo, sobre todo cuando esté encerradito en este invierno comiendo sopaipilla. ¿Ya? Bueno, Dios mediante el próximo jueves entonces, lección número 3. Recuerden aquellos que todavía no me envían el cuestionario de la introducción, cuestionario lección uno y el resumen de la lección uno. Si no lo han hecho, será juntar ahora con el cuestionario de la lección 2 y el resumen de la lección 2, ¿ya? Para que se vayan poniendo al día. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, tienen mi correo y también está el WhatsApp que el seminario hizo para todos los estudiantes, ¿ya? Y esta lección también está grabada para aquellos que quieran después repasarla. Eh, También vamos a compartir el link. ¿Bien? Ok. Una, una consulta, ¿Sí? ¿ese lo van a compartir por el correo o por el WhatsApp? O sea, si uno quiere escuchar, ¿eso va a ser por el WhatsApp o por el correo? ¿Cómo? ¿Qué es audio? Me imagino. Es todo No, el las audio, clases están en ¿cierto? ¿Eso video. es? Ah, ya. Pero eso va a En- ser por correo.
para poder verlas. Al WhatsApp del grupo yo le envío los links de los videos. Ya, Ahí ok, está, gracias. ¿ya? Muy bien. Vamos a finalizar entonces, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos tener tu palabra. Nos asombramos de cómo tú has preservado eh, a través de la historia, del tiempo, a través de distintos materiales, de hombres, de situaciones tan distintas, idiomas, lo que tú querías transmitir a la humanidad, lo que tú has querido manifestar a través de estos libros. Te damos gracias, Señor, por contar con tu palabra en nuestras casas, en nuestros hogares, poder leerla, poder compartirla. Que cada día tengamos ese deseo de hacerlo y que sea también el refugio para cuando necesitemos consejo, orientación, aliento y fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un abrazo, cuídense, que Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao. Todos. Chao, pastor. Chao. Chao. Chao, pastor. Hermanos.